Bienvenidos a las personas que sintonizan este canal. Es un saludo muy cordial el que les envío, como siempre acá, Ivo Hernández, para comentar libros, para comentar ideas de las que hemos venido discutiendo. Había habido una pausa en algunas de nuestras emisiones, esto en razón de diversas ocupaciones y a veces uno tiene que hacer otras cosas y se me habían acumulado, de hecho, la cantidad de textos por comentar y tengo algunos. Algunas de reseñas van a ser más o menos cortas porque en unos casos se trata de libros de un conocimiento más bien superficial, pero que tienen en sí mismo alguna cosa que acotar, alguna idea que valga la pena comentar. Otros es porque son textos en sí mismos muy enjundiosos y entonces son textos de referencia, es decir, son textos que están recurrentemente en la biblioteca muy cerca y a los cuales uno apela como si fuesen, no diccionarios, pero como si fuesen textos de ayuda continua para ideas que se están manejando. El de hoy es uno que sí. Lo que tenemos en las manos es un trabajo que compilan Alberto Medina y Gustavo Fernández, son editores. Ellos nos presentan los fragmentos de Heráclito en español. Es una edición muy cuidada, se las presento. Acá está, Heráclito Fragmentos. Edición comentada y anotada de Alberto Medina. La editorial de esto, por cierto, y vale la pena esto como un punto aparte, decirlo, dice introducción, traducción y comentarios y notas de Alberto Medina González y Gustavo Fernández Pérez. Es una editorial que se llama Encuentro, Ediciones Encuentro en Madrid, y de hecho sale una dirección en internet. Ahora, lo interesante de este libro es que si bien yo lo adquirí por correspondencia, es decir, lo pedí a la editorial Amazon, pues al sitio de Amazon. Lo importante es que estos son estos libros que se llaman ahora impresos bajo demanda. Es decir, usted lo pide, el libro existe en formato digital y una máquina lo compila y lo forma como un libro. Entonces, usted, por ejemplo, en el caso de lo que yo veo acá, dice impreso en Polonia por petición de Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, son estas formas, estas modalidades que se están dando ahora con los libros, que tienen enormes bondades, varias que pudiera yo resaltar. Si cabe alguna mediana crítica, es que como se hace en papel bond, casi en papel bond normal, el libro es bastante pesado, pero de resto es muy bueno porque permite anotar, se puede rayar si usted anota en el libro, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, respetados televidentes, respetados personas que sintonizan este canal, este libro de Heráclito hace falta. Esos son el tipo de libros que hay que hacer recurrentemente porque es una revisión y una actualización de lo que sabemos de un autor. Heráclito, ya se sabe, es uno de los filósofos así llamados presocráticos. Eso de llamarlo presocrático, entre comillas, obedece a una clasificación que hicieran dos alemanes, Diels y Kranz, cuando estaban clasificando, compilando en su famoso texto de los presocráticos. Es uno de los, son tres tomos, es prácticamente el incunable, el texto seminal de todas las personas que hemos trabajado, esos autores. Ellos los buscan en todas las partes donde salen nombrados, los clasifican, les ponen número y a partir de ellos usted puede estar o no de acuerdo con lo que nos plantean, pero son Diels y Kranz siempre, Hermann Diels y Kranz, ellos son dos autores que nos presentan una clasificación y entonces a partir de ellos hay otras personas que han hecho textos, etcétera, pero se entiende a ellos. Y a ellos pertenece, por cierto, eso del nombre de presocráticos, lo cual no siempre es exacto. Algunos de esos llamados filósofos presocráticos sí vivieron y actuaron antes de Sócrates. Algunos fueron casi coetáneos con Sócrates, de manera que el término no aplica muy bien si usted lo hace cronológicamente, pero lo cierto es que quedó fijo y se les llama presocráticos. Hay varios, Heráclito siendo uno de los más importantes de ellos. Y además Heráclito con cierta buena suerte, Heráclito rescatado en el siglo XIX por Hegel, por diversos filósofos en el siglo XX, por Heidegger. Hay texto completo de Heidegger sobre Heráclito. Y no es único el caso de Heidegger, hay otras personas que le han metido bastante cabeza a lo que nos dejó Heráclito. Lo que dejó Heráclito es muy poco, es difuso, es diverso y es en cierta manera, bajo los estándares nuestros contemporáneos, un poco débil en el sentido en que las fuentes las tratamos de rastrear. Sabemos, lo que sabemos de él, lo tenemos de diversas fuentes. Arqueamos de, bien sea de Diógenes Laercio, de Hipólito, de Clemente de Alejandría, de Teofrasto. Les estoy nombrando autores que han dejado obra escrita y que mencionan a Heráclito y lo citan. Entonces a partir de allí uno inmediatamente toma la idea o el texto. Este libro es muy responsable y les decía que no va a ser una reseña tan larga del libro porque es un libro
enjundioso, es un texto fuerte, es un texto bien hecho, un texto que toma tiempo, que lo hicieron con cuidado, con aprecio, con cariño, arqueando muchísimas fuentes. Este es el tipo de libro que usted dice, bueno, esto tiene 240 páginas, pero esto toma años hacerse. ¿Por qué? Porque es una revisión de la literatura, una traducción cuidadosa. Ellos, estos autores, los señores Medina y Fernández, toman cuidado incluso en cada uno de los fragmentos que han sobrevivido de Heráclito de poner el original en griego, lo ponen y ponen la traducción, que es la traducción de ellos. Entonces es bien interesante. Usted puede a veces, si maneja algo de griego antiguo, a veces puede más o menos diverger. Dice, bueno, yo diría esto. Ya se sabe que el griego antiguo, más que ser un idioma directo en la palabra, tiene una semántica compleja. Las palabras a veces no son solo palabras, son un concepto en sí misma, o las hemos hecho nosotros un concepto en sí misma. Entonces, a veces uno puede, pero en general uno solo puede decir cosas buenas de este trabajo y de este texto, que indica, por cierto, y hay que decirlo aquí, una tradición española que se ha sentido desde prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que España dio una cantidad de latinistas y especialistas en griego y en cultura, lo que se llaman los estudios clásicos. Mucha gente, cuando pensaba después de la Segunda Guerra Mundial en los estudios clásicos, volteaba la mirada hacia Inglaterra, donde hay gente muy seria, donde está el señor Jonathan Barnes. Hay una cantidad de personas muy serias que ha escrito y que han hecho textos. Está Guthrie, por supuesto. Uno solía mirar hacia allá olvidando que están los españoles con gente muy seria como García Gual y otra gente que ha hecho y que nos brindaron, por ejemplo, todo lo que ha sido la biblioteca entera de textos cuyos originales están en griego y en latín y que nos permiten todo ese acceso. Entonces volvemos nosotros a este texto de nuevo, al texto que nos convoca, que es sobre Heráclito, y permítanme ustedes leerles la introducción que hacen estos personajes, estos autores para situarnos el personaje espacialmente. Nos dice, Diógenes Laercio comienza su libro 9 con estas palabras. Dice, Heráclito, hijo de Blosón, o según algunos de Heraconte, era efesio, es decir, venía de Éfeso. Floreció en la Olimpiada 69. Esto de las Olimpiadas y cuando se les ubica es perfecto porque nos permite a nosotros temporalmente situar a este personaje, ya que las Olimpiadas eran reuniones regulares de las diversas ciudades-estado griegas. Entonces podemos intuir en qué momento este hombre existió, en qué momento vivió. El dato de que la acmé o madurez vital de Heráclito fue en la Olimpiada 69, es decir, algo entre los años 504 y 501 a.C., lo toma Diógenes Laercio del cronógrafo Apolodoro, quien situó la acmé del filósofo en la mitad del reinado de Darío. Ya ahí puede usted empezar a tener, porque repetimos, esto es hacer historia con los retazos en los cuales podemos tener acceso. Entonces usted empieza a ubicar espacialmente a este hombre, dónde estuvo, qué mundo fue el mundo en el cual se desenvolvió y qué fuerzas lo influyeron en ese momento. Dice, como quiera que sea, la opinión más generalizada, estoy leyendo del libro, esta es la página 10. La opinión más generalizada respecto a la cronología de Heráclito y de su gran rival ideológico Parménides es que Heráclito habría sido algo anterior a Parménides, como lo indicarían las alusiones polémicas a doctrinas heraclíteas que los especialistas han visto en diversos lugares del famoso poema Parmenideo. Como se sabe, dos tendencias o dos percepciones bastante distintas. Parménides en su poema en la función de la unidad, Heráclito más en la tendencia de los diversos. Esto ya lo vamos a profundizar un poquito en razón a lo que dice el libro. Pero contrario a lo que muchas personas perciben, como que Parménides habría sido anterior, esta localización temporal nos permite decir que Heráclito hubiese sido anterior. Por cierto, y es interesante que, fíjense ustedes, uno tiene que apelar a las fuentes a las cuales existen, a las que tiene acceso, no siempre las mejores. Por ejemplo, el caso de Diógenes Laercio, que nos dejó la vida de los filósofos ilustres, que es un texto escrito muy posteriormente y en el cual él utiliza toda una cantidad de fuentes, unas más o menos creíbles, otras no tanto. Diógenes Laercio ha sido vituperado por algunos filósofos. Hegel lo trataba malísimo. Hegel lo consideraba simplemente un cúmulo de chisme, lo que publicaba allí, porque en realidad no tiene quizás los criterios de sustancia histórica que pudiéramos hoy exigir. Sin embargo, es lo que hay. Entonces hay que ser menos exigente y simplemente trabajar con ello. Dice este texto
Nuevamente afianzándose y básicamente en Diógenes Laercio dice, en lo que respecta a su talante, Heráclito era de temperamento soberbio, altivo y despreciaba los conocimientos de los demás, como si él fuera el único en posesión de la verdad absoluta. El capítulo 2 de la biografía de Diógenes Laercio nos ofrece datos muy interesantes sobre sus relaciones con sus conciudadanos y sus inclinaciones políticas. Por cierto, no fueron nada felices esas relaciones de Heráclito con sus conciudadanos. Heráclito era una persona de verdad, o debe haber sido una persona de carácter un poco difícil. De hecho, sigo leyendo acá, estoy en la página 39, en donde él habla, dice acá, algo que explica el desprecio de Heráclito a sus conciudadanos, desconocedores de la norma que rige el devenir del cosmos. Si alguien llega a este conocimiento, dice Heráclito, es decir, el conocimiento del devenir del cosmos, vale más que 10.000 y tiene más legitimidad para guiar el timón de la nave común que la masa ignorante. Hermodoro, amigo de Heráclito, fue desterrado precisamente por los efesios diciendo que ni haya uno entre nosotros que sea el que más vale. Entonces, eso por supuesto no congenia muy bien con unas doctrinas no comunitaristas, pero sí gregarias, como tenían las ciudades-estado, como tenían que tener, basadas en el individuo, lo que después se degeneraría en el hoplita, en ese individuo que tenía que estar preparado para defender como infantería a su ciudad, que era partícipe de las decisiones de su ciudad, en esa especie de comunitarismo primero, en el cual no participaban, es cierto, ni mujeres ni esclavos, pero donde el individuo tenía que tener una posición muy activa. Ese es el mundo contra el cual, por supuesto, chocaría Heráclito. Si usted le dice a un ateniense, por ejemplo, para citar algo de una época 100 años después de esto o 50 años después de esto, que valía más una persona que 10.000, esa especie de aristocracia del conocimiento, algunos lo hubiesen podido entender, entendiendo aristocracia como los selectos, los aristos, ¿no? los escogidos. Pero eso no cuadraba muy bien con lo que después fue el conocimiento democrático, es decir, que las mayorías tenían que avalar algo y para poderlo avalar tenían que entenderlo. Se ve claramente pues, que Heráclito no la pasó sencilla con los coetáneos y coterráneos con los cuales tuvo que lidiar. Dice acá una cosa también, les leo en la página, estoy en la página 43. Heráclito fue consciente como pocos del carácter problemático de la naturaleza. Su filosofía de cuño trágico no elude las contradicciones irresolubles del cosmos ni la relación paradójica entre el uno y lo múltiple, allí lo que les decíamos justamente en relación a lo múltiple, con un enfoque que entrevera lo cósmico y lo humano y destapa la errancia que define el decurso de todo lo finito. Es preciso destacar que la filosofía se ha enfrentado desde el inicio con la contradicción, y esto va desde Heráclito a Marx, que por cierto hizo una tesis sobre Heráclito, vale decir también el punto, mientras que la ciencia siempre lo rechazó. Esto no cambió sustancialmente hasta que el físico Niels Bohr dio lugar a una formidable revisión epistémica dentro de la ciencia al postular la necesidad de aceptar lógicamente la complementariedad de nociones contradictorias, por ejemplo, en el caso lo dijo Bohr, entre onda y corpúsculo, es decir, que podían cohabitar y convivir como forma. Eh, Además, adoptó Niels Bohr como lema la frase contraria sunt complementa, que casa a la perfección con la filosofía heraclítea. Esto es muy interesante porque vemos como un hombre de hace aproximadamente 2600 años tiene una vigencia incluso en la epistemología científica, en los primeros cambios de la física del siglo XX, que fue la ciencia que dio el gran giro y que se llevó detrás de sí en una especie de efecto portaaviones a todas las demás. Y para hacerlo tuvo que apoyarse en conocimientos, en episteme, de hace 2600 años. Eso se dice sencillo, pero no lo es. Es historia del conocimiento en la humanidad. Tenemos acá también un punto bien interesante. Les leo más de lo que ponen. Como este es todo el estudio que presentan Medina y Fernández. Un estudio bien interesante y complicado y complicado en el sentido en que es muy detallista. No que es difícil, lo presentan de una manera muy digerida, pero tiene mucho detalle. Dice, nuestra comprensión del cosmos, dijo Aristóteles continuo, es una búsqueda sin término ni detención. Es un saber que se busca. Los griegos llamaban esto una especie de setomen episteme, un episteme que se busca, un conocimiento que se está buscando a sí mismo, que busca revelarse. En consecuencia, dicen ellos, debemos aprender a vivir con lo desconocido. Nótese que lo impensable y lo impensado vuelven a estar hoy tan presentes y cercanos como lo estaban para los primeros filósofos, lo que ha obligado a la física a idear conceptos más cercanos,
si es que cabe, a la intuición poética de los milesios que al rigor sistemático de Newton. Y vienen, por supuesto, metáforas tales como agujero negro, materia oscura, cuerda cósmica, etcétera, ¿no? Quien esté familiarizado con alguna de las terminologías modernas de la física sabe que estas consonancias existen y que se utilizan para evidenciar algo intuible, mas no totalmente comprobable todavía, o muchas cosas son comprobables a futuro, cual ha sucedido. Dice acá, aunque la filosofía occidental haya caminado por otros derroteros, como puso de manifiesto Nietzsche, el oscuro pensador jonio fue capaz de vislumbrar que sólo una mente despierta y libre de prejuicios puede entender la belleza de este caótico cosmos. Esto, pues, como se ve, nos da la vigencia de Heráclito. Y fíjense lo interesante, que a partir de solamente retazos de pensamiento, este no fue un hombre que nos dejó un texto entero en el cual pudiera haber una coherencia desde el alfa hasta la omega, ¿no? Sino que nos dejó una serie de ideas sueltas, algunas más o menos contradictorias, algunas ni siquiera sabemos si realmente las dijo Heráclito. Y ahí empieza la duda. Algunas se supone que sí, porque son varias las fuentes que lo citan. Entonces dice, bueno, por concordancia debería ser, si el pensador A lo cita y dice esto, y el B y el C, entonces todos tienen un punto común, se supone, en una especie de lógica bastante simple, que debería ser algo original de Heráclito. Hay muchas cosas. Me interesa leerles el índice para que vean cómo estas personas agruparon los fragmentos que todavía tenemos de Heráclito. Ellos lo ponen así. La primera parte son un grupo de fragmentos y lo llaman la doctrina del logos. Es decir, ahí sustancian todo lo que es todo lo que son los fragmentos dedicados a decir qué es el logos, cómo se manifiesta y qué cosa es en nuestra vida diaria. Para Heráclito o según Heráclito. La parte segunda es la doctrina del fuego, por supuesto, muy importante para él. Él pertenece a esos physikoi, a esos, así se les llamaba, a los filósofos antes de Sócrates, que tenían una vinculación con elementos de la naturaleza. Y la parte tercera, ética, política y fragmentos dispersos. Así agrupan estos trabajos. Voy a leerles entonces dos fragmentitos y yo creo que con eso podríamos cerrar para no dejarles sino la gran recomendación de si pueden acceder a este texto lo tengan a mano. No es un texto, se puede leer de un tirón porque el texto está muy bien escrito, pero es un texto, repetimos, enjundioso, complejo en el sentido de los detalles y que hay que prestarle atención. Está por supuesto el fragmento 26. Aparece, ellos tienen además la gentileza, pudiéramos decirlo así. Ponen fragmento 26 de acuerdo a su numeración y al lado, entre paréntesis, ponen la numeración de Diels-y-Krantz, lo cual se agradece porque es la que muchos tenemos como presente. Entonces dice fragmento 26, en el Diels-y-Krantz es el B50. Dice lo siguiente, escuchando no a mí, sino al logos, es sabio reconocer que todas las cosas son una. Entonces, fíjense ustedes, aquí viene luego de que ellos presentan porque eso es justamente el fragmento, dos, tres líneas. Entonces viene el comentario que pasa por un análisis histórico de las fuentes de donde lo sacaron. Y claro, queda a interpretación de la persona que lo está estudiando saber qué es esto. Muchos de los fragmentos de Heráclito le pueden sonar al oyente o al lector como una especie de koan, como una especie de acertijo no resuelto, como cosas que hay que masticar para entender y poder extraer de ellas alguna vitamina, algún sabor. Y es casi lo que se hace permanentemente con ellos. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, eso, fíjense lo sencillo lo sencillo y a la vez lo complejo de la exposición. Él propone lo siguiente, dice, escuchando no a mí, sino al logos, sabio es reconocer que todas las cosas son unas. Bueno, por supuesto, quien sea detallista empieza por desmarcar allí qué cosa entiende Heráclito por logos, qué cosas son todas las cosas, qué cosa es una cosa en sí mismo, qué llama él una unidad y qué es escuchar no a mí, sino escuchar a logos, cómo se puede hacer eso. En fin, una cantidad de cosas que este tipo de textos nos plantea como esos ladrillos base de la humanidad. Eso es Heráclito, eso es la filosofía socrática que además tuvo o se cimentó usando esto como base, sea para contradecirlo o sea para apoyarlo. Aquí pasó toda esa cadena de pensadores que conocemos, desde Platón, Aristóteles, que lo nombran, repetimos, sea para contradecirlo o para favorecer o apoyarse en él. Les leo un último fragmento, uno de esos fragmentos polémicos y complicados, no, pero sí polémicos sobre todo. Es el fragmento 29, en la anotación de Diels-y-Krantz es el B53 y dice lo siguiente, la guerra es padre de todas las cosas y rey de todas las cosas.
A unos los muestra como dioses, a otros como hombres. A unos los hace esclavos y a otros los hace libres. Eso aparece dentro de los fragmentos que se recogen desde Hipólito. Y ahí puede usted, pues repetimos, empezar a discurrir sobre el universo heraclitiano. No quiero extenderme mucho más porque, repetimos, es un texto que llevaría horas a analizar. Está muy rayado a mi parte porque lo he mirado con mucha atención, sobre todo cotejando la calidad de las traducciones, y me ha gustado mucho tanto el apego filológico y el estudio que se hace bibliográfico. En fin, no puedo sino recomendar gratamente este libro, Heráclito Fragmentos, de Alberto Medina y Gustavo Fernández como editores. Y además al final, como corolario, como si todo ello no fuese ya mucho, nos dejan una excelente bibliografía que le hace a usted un repaso por cada uno de los autores en traducciones que se han hecho, ediciones diversas sobre Heráclito, estudios, y repetimos, mucha gente. Aquí me permito yo recomendar de los que puedo leer a los sumamente conocidos clásicos. Pues está García Calvo con Razón Común, edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los restos del libro de Heráclito. Está también Kirk con su famoso libro Heráclitus The Cosmic Fragments, y los fragmentos cósmicos, editados con una introducción y comentario. Muy interesante. Esos son libros que no son nuevos, atención. El de Kirk es un libro de los años 50, 55, aparece acá, y el de García Calvo es del año 85. En fin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá, por comentar libros. Repetimos, Heráclito, los fragmentos, edición de Alberto Medina y Gustavo Fernández, un libro que va a ser, si lo tiene a mano, de recurrente uso, porque Heráclito nunca termina de agotarse y uno termina volviendo, repetimos, para contradecirlo, para apoyarse en él, para pensar sobre él, para ver qué idea está diciendo. Le pasa un poquito a Heráclito como a Lao Tse, como esos pensadores que, por cierto, eran más o menos contemporáneos, que uno se queda con las ideas de estas personas dando vueltas y buscándole alguna aplicación práctica o alguna novedosa aplicación en la vida cotidiana. Fue Ivo Hernández quien les habló, muchísimas gracias, y vendremos con más análisis de más textos de libros. Gracias.